Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia con la temática titulada Sesión 8, ¿sabías sobre los procedimientos operativos normalizados? Tu hoja de ruta en situaciones de emergencia. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor John Francisco Jiménez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica con estudios complementarios en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, coaching ontológico, liderazgo, gestión administrativa y financiera. Durante más de 15 años ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor John, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Nuevamente, gracias por esta invitación. Estamos dando alcance a esta ruta de conocimiento que venimos realizando durante este año 2024. Vamos a ver estos últimos temas muy importantes. Espero que sea de su agrado, que les sirva mucho esta información. Y quisiera invitarte, Claudia, a que antes de comenzar hagamos una evaluación de los conocimientos previos de nuestros participantes. Claro que sí, doctor John. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué significa PON en el contexto de seguridad laboral? A, Plan Operativo Nacional. B, Proceso Organizacional Normalizado. C, Procedimiento Operativo Normalizado. D, Programa de Optimización Nacional. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, Plan Operativo Nacional con un 35%. B, Proceso Organizacional Normalizado con un 15%. C, Procedimiento Operativo Normalizado con un 46%, D, Programa de Optimización Nacional con un 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál no es un componente típico de la estructura de un PON? A, objetivo, B, presupuesto, C, alcance, D, responsabilidades. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, objetivo con un 6%, B, presupuesto con un 77%, C, alcance con un 13%, D, responsabilidades con un 4%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué acción es clave en la implementación efectiva de PON? A, ignorar riesgos menores. B, realizar simulacros regulares. C, limitar el acceso a los PON. D, evitar actualizaciones frecuentes. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ignorar riesgos menores con un 5%. B, realizar simulacros regulares con un 88%. C, limitar el acceso de los PON con un 4%. D, evitar actualizaciones frecuentes con un 4%. Conociendo los resultados de nuestro primer sondeo, le damos paso a nuestro experto, el doctor John. Muchas gracias, Claudia. Viendo las respuestas, vamos por buen camino. Mayormente las personas tienen conocimiento e idea del tema que vamos a tratar aquí. Esta frase, todos necesitan un orden aún dentro del caos. Es muy importante que entendamos que esto es una metodología aplicable, moldeable también. Hay unos parámetros básicos que son los que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, la idea es que cada uno de ustedes lo adapten
a su empresa, a su entorno, a su comunidad. La tabla de contenido, vamos a ver los objetivos generales, específicos, la introducción, el marco legal, el marco conceptual, los tipos de procedimientos operativos normalizados, la estructura básica de estos procedimientos y cómo podríamos, o una serie de recomendaciones para una implementación efectiva del PON. Nuestro objetivo general es darle a la comunidad ese entendimiento y esa base o ese complemento a la información que ya tienen con respecto a los procedimientos operativos normalizados. Esto es lo que significa PON y hace parte de una de las preguntas donde mayormente las personas le hallaron sentido a cuál era el significado. Y todo esto lo vamos a trabajar en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable para Colombia. Vamos a contextualizarlos, cuál es la importancia de los PON, cuáles son los diferentes tipos de PON, no son los únicos, sin embargo, son los más utilizados, cuál es la estructura nuevamente y cómo lo podemos implementar de una mejor manera y espero que esto les ayude muchísimo. Entonces, ¿qué es un PON? Son instrucciones detalladas, estandarizadas, que describen cómo realizar una tarea o procedimiento específico. Y aquí podemos entender que no se manejan únicamente en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Si están viendo la diapositiva, aquí estamos viendo un procedimiento operativo normalizado para algo completamente diferente a una emergencia. En este caso es la facturación, el proceso logístico de un pedido, donde hay unas columnas, hay un diagrama de flujo muy importante. Sin embargo, y las personas que ya han manejado los procedimientos, este es el último material que se entrega, sin embargo, no es el único, porque eso debe tener una serie de documentos que respalden y unas acciones previas que respalden la elaboración o la construcción de este procedimiento operativo normatizado. Muy importante, entendamos que este documento es la guía, es como la hoja de ruta para las personas que hacen parte de las brigadas de emergencia. Si bien en esta misma ruta de conocimiento hemos hablado sobre los grandes frentes que se tratan en una capacitación, en la formación de una brigada de emergencia, como son control de incendios incipientes, primeros auxilios, con todo lo que desprenden los primeros auxilios, como son la valoración primaria, secundaria, RCP, OASE, todo esto, los procesos y las rutas de evacuación y la administración de una emergencia, todo esto debe estar estandarizado para nuestra gente. Podemos ser personas con muy buenos conocimientos, otras personas con conocimientos básicos, pero todos nos debemos mover en un mismo sentido. Y eso es lo que nos proporcionan los PONs, esa hoja de ruta. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si estos procedimientos se realizan y se aterrizan a cada empresa, para todas las actividades económicas no debería ser el mismo, porque hay tipos de riesgos, hay complejidades, hay materiales que se manejan que no se manejan en todas las empresas, hay procedimientos que se manejan no en todas las empresas, entonces por eso es importante aterrizarlo a cada una de nuestras actividades. ¿Cuál es el marco legal de los procedimientos operativos normatizados? Como lo hemos visto a través de toda esta ruta de conocimiento, nuestra base es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo le indicó y le indica a todas las empresas que debe tener estas disposiciones, estos procedimientos necesarios en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y todo esto en el marco de siempre atender el bienestar y la seguridad de sus trabajadores. Claro, no podemos excluir las instalaciones físicas y el medio ambiente. Sin embargo, es bueno que entendamos que todo esto, todo este constructo de brigadas de emergencia, sistema de seguridad y salud en el trabajo, está enfocado en el bienestar y la salud de sus trabajadores. Claro, estos temas no son exclusivos de nuestro ámbito laboral. También podemos aplicarlo a nivel comunidad, a nivel familia, a nivel actividades que hacemos de otro orden que no son laborales, porque necesitaríamos mínimamente y siempre necesitamos mínimamente una planificación para que las cosas nos salgan un poco mejor.
Entonces esto también no lo echen no lo guarden únicamente para el tema laboral, sino que háganle sentido en su vida diaria. Hasta para organizar un paseo deberíamos tener una planificación y un procedimiento operativo normatizado claro. Esto mayormente se aplica a actividades rutinarias. A nivel de emergencias es qué podríamos hacer dependiendo del tiempo, de la ubicación y de la actividad económica que estamos realizando. Entonces, espero que le hayan sentido en esto. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, volvemos y insistimos, debemos como empresa identificar esas amenazas y los recursos disponibles para enfrentarlas. Yo dentro de mi PON debería estar muy aterrizado a cuáles son los recursos con que realmente yo cuento y qué tan articulado estoy con los organismos de socorro y con el resto de empresas que están a mi alrededor para saber con qué recursos cuento. Sería muy inútil colocar recursos con los que realmente mi gente no va a contar y para atender una emergencia. Entonces debemos aterrizarlo mucho a nuestra realidad. Debemos analizar esas vulnerabilidades, debemos hacer esa evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque uno de los principios cuando vamos a atender una emergencia es actuar en un sitio seguro, no colocarnos más en riesgo de lo necesario. Es muy importante eso. No es comprensible que una persona o un grupo de personas puedan resultar afectadas por realizar una atención de una emergencia en una edificación o en un sitio donde no se encuentren seguros. Es muy importante esto. Asignación de recursos. Y bien, si dentro de las preguntas decía que no es lo típico de que se encuentre dentro de un PON, perdón, es el presupuesto. Sin embargo, antes de todo esto debemos ya tener una partida presupuestal o una provisión para atender las emergencias también. Esos recursos deben estar ahí disponibles para en alguna eventualidad. Si no se utilizan, perfecto. Sin embargo, siempre debemos planear eso también, que la atención de una emergencia en sí misma necesita unos recursos, una asignación de recursos humanos, físicos, equipos y elementos. Debemos tener ese diseño de la información, la capacitación, el entrenamiento de todas las personas, porque esto es una hoja de ruta. Esto es como nuestras bases para qué hacer en caso de una emergencia y no es exclusivo de las brigadas. Estos procedimientos operativos normatizados y muchos de ustedes que son empresarios, cuando hacen esa inducción, ese entrenamiento y reentrenamiento de sus trabajadores, en alguna parte también les hacen énfasis, este es el paso a seguir, al menos acá en esta empresa o aquí en este lugar debemos hacer esto. Entonces, estos son los procedimientos operativos normatizados. Como todos los documentos del sistema, está susceptible a oportunidades de mejora. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto ya es insuficiente, no abarca las necesidades de la empresa, pues debemos hacer ese ejercicio de sentarnos nuevamente de acuerdo a las áreas de seguridad y salud en el trabajo con las personas claves de la empresa para poder desarrollar y actualizar los procedimientos operativos normatizados como los documentos del sistema de gestión mínimamente se deben revisar cada año para verificar si todavía cumplen y dan alcance a nuestras necesidades. Si nos cambiamos de un sitio de trabajo, sea administrativo, sea operativo, pues realmente tenemos que nuevamente revisar si estos procedimientos cumplen nuestras expectativas y dan alcance a nuestras necesidades. La Ley 1523 del 2012, esta es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como lo hemos visto a través de la ruta de conocimiento, la gestión del riesgo de desastres es un deber de todos a nivel nacional. Todos hacemos parte del sistema. Claro, hay unas entidades, unos organismos definidos dentro del organigrama del sistema, sin embargo, todos hacemos parte de esto. ¿Y por qué? Porque sobre todo cuando hay afectaciones de gran magnitud que desborda las capacidades, que no es tan fácil el acceso de los organismos, nosotros mismos somos los que en primera instancia vamos a atender esas emergencias de cualquier orden. Vamos a ver ahorita cuáles son los procedimientos operativos normatizados más frecuentes que se hacen. No son los únicos, vuelvo yo a la aclaración, todo depende de qué tan bien perfilada está la empresa, de qué tan bien se hace el trabajo de la evaluación de amenazas y riesgos.
Vamos a ver algunos conceptos acá muy importantes dentro de procedimientos operativos normatizados. Volvemos a hacer la claridad. Los procedimientos operativos son instrucciones detalladas y estandarizadas que describen cómo llevar a cabo una tarea o un rol específico. Tenemos el concepto de gestión del riesgo. Ese es el proceso sistémico de identificar, analizar y responder a los riesgos. Los procedimientos operativos normatizados son esa herramienta clave para la gestión del riesgo. Peligro es la identificación de cualquier fuente, situación o acto potencial que me pueda causar daño. El riesgo es esa combinación de la fuente y de la probabilidad de que me afecte. Una amenaza, por su parte, es ese peligro latente en que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana se presenta con una severidad suficiente para causar esa pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud, así como pérdida de bienes y afectación al medio ambiente. La vulnerabilidad. Esto es muy importante siempre que entendamos que somos frágiles y debemos actuar en consecuencia. Vuelvo y les insisto y les hago mucho el llamado a esto. No es concebible que una persona o un grupo de personas se afecten a ellas mismas por tratar de realizar, atender una emergencia. Hago un paréntesis acá, y esto de pronto algunos de ustedes estarán pensando, esto depende también del lugar donde me encuentre. Nuestro comportamiento humano es muy básico, pero también muy complejo. ¿En qué sentido? Tendríamos claro esta instrucción de trabajar siempre en un sitio seguro, siempre y cuando las personas que se encuentren afectadas o los bienes que se encuentren afectados no hagan parte de mi inventario o no sean míos. Ya cuando tenemos una afectación de orden a mis bienes, a mi gente, cambia completamente el comportamiento. Entonces, esto también es un tema de análisis, es un tema de debate también. Sin embargo, es muy importante que digamos que debemos mayormente procurar actuar en un sitio seguro. Y por último, la emergencia. Es esa situación de peligro o inminencia que afecta el funcionamiento normal de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un procedimiento operativo normatizado comienza desde el momento en que se identifica qué es lo que está pasando. En algunos casos, cuando la afectación es menor, cuando realmente la afectación solo involucra a una persona por un accidente o por una enfermedad de aparición súbita, lo podemos contener de alguna manera, también tiene su procedimiento operativo normatizado, sin embargo, a grandes rasgos no va a afectar la mayor operatividad de la empresa, entendiendo, claro está, que no es que no sea importante y no sea significativo. Sin embargo, en las dinámicas laborales, pues esto sencillamente se atiende a la persona o en el sitio, se valora, se verifica si tiene una afectación de mayor complejidad. Si no, sencillamente se remite a organismos de socorro, pero la empresa sigue funcionando. Vuelvo y les digo, esto es a consideración, esto es un tema no menor. Sin embargo, así lo aterrizamos en términos laborales, cuando se presenta un tipo de afectación a una persona en una planta de producción donde aproximadamente hay 3.000 personas, a menos de que sea el deceso de la persona, pues realmente esto sigue su flujo normal, la productividad, sin, vuelvo y les digo, sin entrar a menos lo que le está pasando a la persona. Muy importante eso. Vamos a ver aquí algunos tipos de procedimientos operativos normatizados. Vuelvo y les insisto, esto no es excluyente, no son los únicos. Estos son unas guías. Entonces, hay que tener en cuenta 3 aspectos importantes. Cuando vamos a construir estos PON, debemos identificar las amenazas y de qué recursos disponemos. Vuelvo y les insisto. Debemos hacer una valoración de esos peligros y riesgos. Hay unas hojas de ruta, hay unos documentos base, donde podemos revisar de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a la cantidad de personas que tengo, de acuerdo a las edificaciones o las estructuras donde yo funciono, donde funciona mi empresa, qué amenazas me pueden ser que son más significativas para mí. Segundo ítem, ese análisis de vulnerabilidad y evaluación de los riesgos. Entonces, ¿qué tan controlado tengo esos riesgos, digámoslo de alguna manera,
¿Qué efectos de mitigación, de prevención y de atención yo tengo para los riesgos de mi actividad, de mi sector laboral? Y con base en esto también podemos minimizar esa probabilidad de que ocurra. Muy importante siempre, y aquí hago un énfasis nuevamente, siempre apuntémosle a la prevención. Siempre apuntémosle y nuestras campañas debemos enfocarlas en prevenir. Es mucho más pertinente, mucho más económico, si lo quieren ver de esa manera, prevenir que atender. Claro, toda esta ruta de formación que hemos venido siguiendo a través de estos meses del 2024 nos da y nos ha dado bases para cómo prepararnos para atender. Sin embargo, un aspecto muy fundamental de las brigadas de emergencia, que personalmente, si me lo permiten, los voy a invitar a que nos convirtamos en agentes de la prevención. Es mucho más fácil, mucho más beneficioso prevenir que atender. Entonces, importante es. Y por último, debemos formular esos procedimientos para prevenir, controlar y minimizar los riesgos. Estas hojas de ruta nos indican cómo nos vamos a mover en caso de. Entonces, vamos a ver aquí algunos tipos de fondos. Entonces, está para emergencias médicas. Entonces, ¿qué hacer en caso de que tengamos que brindar primeros auxilios? En esa derivación de primeros auxilios, si, como ya lo hemos visto antes en otros procesos de formación, si la persona no tiene pulso y respira, inmediatamente debemos iniciar esta maniobra de reanimación cardiopulmonar. Es de esas emergencias que no dan tiempo, margen de tiempo mayor, si no comenzamos inmediatamente a hacer la maniobra. En algunos de ustedes, en algunos de sus empresas tienen también el uso de los desfibriladores. Entonces, aquí más o menos es un ejemplo de un procedimiento operativo normalizado para emergencias médicas. Tenemos estos procedimientos también para incendios y debe abarcar el uso de los extintores, los gabinetes contra incendio, si tenemos activación de sistema de alarma automática o es manual. Entonces, todo eso debe quedar descrito en ese procedimiento. ¿Para qué? Y realmente les hago la invitación, esto lo debemos conocer todos y frecuentemente o regularmente los debemos revisar. Realmente, y les pido, esto no es para el día de la emergencia que las personas empiecen a leer qué hago, qué tengo que hacer. Previamente a que se presente algún suceso, deberíamos tener claridad mínimamente cuál es la hoja de ruta que me designa la empresa que yo debo hacer para este tipo de emergencias. Algo muy fundamental. Dentro de los PON siempre debe estar contemplada la cadena de llamadas. ¿A quién debo llamar primero yo en caso de que se me presente alguna afectación? ¿Qué debo hacer yo si soy personal básico, si soy personal administrativo? Muy importante, ¿qué deben hacer los contratistas y los visitantes a nuestras instalaciones? Es muy importante, se debe contemplar. Debemos tener un PON para evacuación. Esto lo vamos a poner en práctica la próxima semana cuando se desarrolle el simulacro nacional de evacuación, el simulacro distrital de evacuación. Entonces, antes del día señalado, muy conveniente que revisemos ese documento que debemos tener, cuál es el procedimiento que aplica para mi empresa. Porque a nivel general se dan unas instrucciones, se dieron unas instrucciones por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio del Interior, el distrito, donde nos indica y a grandes rasgos nos indicó cuáles son los riesgos que probablemente podríamos nosotros, o escenarios de riesgo que se nos podrían presentar, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, de acuerdo a nuestra actividad laboral. Sin embargo, es muy importante que cada uno revise ese procedimiento de evacuación, cómo aplica para mí. Y con eso también es muy importante, disolvemos esos ruidos en la comunicación, porque pueden haber personas muy bien intencionadas, que tengan mucho conocimiento y están de visita en nuestras empresas. Sin embargo, aún en esos casos, esas personas deben también acogerse a lo que diga la empresa con respecto a qué hacer en caso de. Con eso también evitamos esas impericias, esas imprudencias, porque pues aquí se hace de esta manera. Esa es la razón. Tenemos, y aquí ya es algo muy específico para algunas actividades económicas, para algunas industrias, el procedimiento operativo normatizado para manejo de derrames de sustancias peligrosas. Vuelvo y les digo, aquí hablamos de mínimamente un equipamiento, mínimamente unos kits o unos maletines de control de derrames, unas pertinencias, porque no todas las personas van a poder hacer este tipo de actividades
si no tienen el conocimiento mínimo de qué es lo que está pasando. Y para la mayoría de las personas, visitantes, administrativos, operativos, su procedimiento será evacuar. Siempre debemos verificar cuál es el alcance que yo tengo con respecto al procedimiento que me indica la empresa qué hacer en este caso. Para desastres naturales, como hemos visto cuando vimos evacuación, cuando vimos escenarios de riesgo también, para los que de pronto es la primera vez que se unen, están tipificados a gran manera algunos escenarios de riesgo de desastres naturales. En nuestro país serían movimiento telúrico, en algunas zonas está el tema de huracanes, costa atlántica, está el riesgo de tsunami en la costa pacífica, está el riesgo volcánico en el interior y en el sur del país, está, debido a las fuertes lluvias, también podemos tener deslizamientos de tierra y lo que son movimientos en masa, avenidas torrenciales, y también aquí hace referencia a otros procedimientos operativos normatizados relevantes, como pueden ser los riesgos antrópicos. Entonces puede ser amenazas de bomba, algunas personas o algunas industrias se encuentran alrededor de algunos establecimientos educativos donde recurrentemente se están presentando estos bloqueos y manifestaciones. Entonces nosotros deberíamos poder y podríamos identificar qué hacer en caso de estos riesgos que se nos pueden presentar a nosotros, no a todos, pero sí en caso de nosotros que nos encontramos expuestos a ese riesgo, ¿qué podemos hacer? Entonces es muy importante. Espero que con toda esta información ustedes estén allá cada uno aterrizándolo a su actividad económica. Vuelvo y les digo, hasta para las personas que vivimos en un conjunto residencial, que vivimos, por ejemplo, en propiedad horizontal, podríamos aterrizarlo, venga, yo vivo en este conjunto residencial, ok, yo vivo en una zona residencial, o qué tipo de zona es la que me circunda donde yo vivo. Y si tomamos como ejemplo, hace algunos meses se presentó una explosión en una fábrica donde manipulaban elementos de polvorería, y esto afectó considerablemente a un conjunto residencial que se encontraba ubicado a menos de 500 metros. Y pues obviamente esto, debido al desarrollo urbanístico de esa zona de la capital, de ese municipio que queda al sur de la capital, pues ya plantea unos escenarios para ellos muy complejos, porque cohabitan con este tipo de riesgo que se presenta ahí. Entonces, bueno, para la próxima, ¿qué hacer en caso de, venga, si esto tiene una afectación mayor, ¿yo qué hago? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos prevenir de parte de nosotros la afectación? Porque nosotros no podemos contener como comunidad o no podemos ingerir en las decisiones que debe tomar por parte de la empresa minimizar los riesgos de esa actividad. Entonces, espero que esto les haga sentido, porque lo podemos aplicar en muchos contextos. Luego les digo, los procedimientos operativos normatizados no son exclusivos para manejo de emergencias. Hay de todos los órdenes, y algunos de ustedes que son empresarios, que son pequeños empresarios también, o que son independientes, tendrán allá dentro de sus saberes algunos procedimientos operativos. Sencillamente es esto, extrapolarlo al manejo de las emergencias que me den como resultado de mi análisis de riesgos y vulnerabilidades para mi entorno, para mi empresa. Espero que con eso hayan podido tener claro algunos tipos. Vuelvo y les digo, no son los únicos. Cada quien lo aterriza, pero mayormente, si vamos a revisar los documentos del sistema de gestión de alguna de las empresas, mínimamente estos son los que deberían tener, porque son los considerados los más significativos, y para eso preparamos a las brigadas de emergencia. Vuelvo y hago la claridad. Mi quinto punto, en el cuarto punto, perdón, para derrames de sustancias peligrosas, pues mínimamente la empresa que tenga ese tipo de actividad, o si no, nosotros al hacer esa investigación, ese análisis de riesgos y vulnerabilidades, sobre todo mis amigos que funcionan en parques industriales, venga, ¿qué bodegas quedan aquí cerca a mí y qué tipo de sustancias pueden manejar ellos? Ok, en caso de que se presente una emergencia en ese establecimiento, en esa empresa, ¿qué debo hacer yo también? Porque eso no los va solo a afectar a ellos en caso de una afectación mayor. ¿Cómo me va a afectar a mí? Entonces, si bien el riesgo no es mayor, mínimamente hay una probabilidad
aunque sea mínima, de que también me afecta a mí. Espero que esto les esté haciendo sentido. Al final vamos a dar un tiempo prudencial para que ustedes expresen sus preguntas o sus comentarios con respecto al tema de hoy. Vamos a ver ya finalizando cuál es la estructura básica de un procedimiento. Y esto también es una hoja de ruta para que no se nos escape nada de lo que debe contener un procedimiento. Entonces, aquí al lado derecho ven un diagrama de flujo correspondiente a un procedimiento operativo normatizado en caso de incendio. Entonces aquí ya comienza con mantenga la calma, suspenda la actividad, todo esto. Entonces aquí nos da unas indicaciones para las personas que han manejado estos diagramas de flujo. Ven que hay una dirección, hay un inicio y un final, hay unos rombos que son esas preguntas que nos debemos hacer y depende del tipo de respuesta que tengamos, si sí o si no, se deriva la acción a seguir. Y así hasta que, por último, se finaliza el procedimiento. ¿De qué depende todo esto? De la emergencia. Si bien esto es una hoja de ruta, esto es un organigrama, esto es un diagrama de flujo, realmente la emergencia misma es la que nos va a decir hasta qué punto vamos a llegar. Puede que nosotros de manera eficaz, eficiente, de manera inmediata, atendemos ese tipo de emergencia, un conato de incendio, no se dio para mayores y pasamos desde ya la atención básica al cierre de la emergencia. Obviamente esto se tiene que documentar, esto se tiene que realizar ese seguimiento a las causas probables de esa afectación. Sin embargo, espero que les haga sentido que no en todas las emergencias se van a cumplir todos los pasos del procedimiento operativo normatizado, dependiendo de la complejidad, dependiendo de las personas, el grado de afectación. Entonces, lo primero que debe tener un PON es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este PON? Entonces, aquí, atención de emergencias en caso de incendio. El alcance, entonces aquí es muy importante. ¿A quién le corresponde o a quién debería aplicar o cómo se debería manejar en cuanto a personas este tipo de emergencias? Entonces, lo primero es, si es en una fábrica, el operario da información, avisa rápidamente si lo tienen a la mano y así lo tienen contemplado, a su jefe inmediato, al área de seguridad y salud en el trabajo, activa la brigada de emergencias. La brigada de emergencias, de acuerdo a los recursos que tenga, al personal disponible, atiende la emergencia. Aquí hago una aclaración, y es que muchas veces, hasta el mismo operario, la misma persona que se da cuenta de que se está presentando la emergencia, por tema comportamental, va a obviar el paso de avisarle a alguien y rápidamente lo que va a hacer es tomar un extintor y puede que ahí ya haya controlado la emergencia. No está mal. Sencillamente es que debemos tener esta hoja de ruta para que mayormente las personas que no saben qué hacer, pues sepan qué hacer en caso de ¿y cómo se hace aquí? Vuelvo y hago la insistencia. ¿Cómo se hace en este lugar este manejo de esta emergencia? Responsabilidades, muy importante, y es algo que complementa nuestra sesión anterior cuando hablamos del sistema comando de incidentes, donde se deben definir roles, porque cuando todos todos sabemos de todo, muy pocas personas se ejecutan. Entonces es muy importante también tomarnos el tiempo de delegar y asignar estas responsabilidades. Bien puede que no sean obligatorias, si son obligantes. ¿Obligante en qué sentido? Yo sé que soy el brigadista de esta área, pues debo estar atento, debo estar presto a estar actualizado, capacitado, debo tener mínimamente como brigadista conocimiento de cuál es la hoja de ruta que se sigue en este tipo de emergencias y activar la cadena de llamadas, realizar hasta donde me lo permitan mis capacidades y conocimientos y darle alcance y seguimiento a lo que se está presentando. Definiciones. Es muy importante también que nosotros expliquemos qué significa qué. Porque si bien, y a título personal considero que todas las personas deberíamos saber mínimamente lo básico de emergencias, no todas las personas tienen conocimiento. Muy pocas personas saben que bueno, diría yo, muy pocas, pero muy pocas saben que es un extintor. Sin embargo, pues hay conceptos técnicos como, por ejemplo, polvo químico seco. Muchas personas no saben qué es esto. ¿Qué es un desfibrilador externo automático, un TEA? Muy pocas personas saben de esto. ¿Cuál es la maniobra de RCP? Entonces, debemos tener esas definiciones también claras dentro de ese documento que es el procedimiento operativo normatizado para que todos hablemos el mismo idioma.
Descripción detallada del procedimiento. Aunque aquí, vuelvo y les digo, está el programa, debe haber un documento donde realmente nos indique cuál es, o a grandes rasgos, qué es lo que debemos hacer en cada uno de los pasos. Flujograma de acción, disculpen, o diagrama de flujo, lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Recursos necesarios, también es muy importante, y vuelvo y les digo cómo lo vimos inicialmente, con qué cuento yo para poder atender esa emergencia. Es muy, no sé, innecesario o inútil colocar, activar un helicóptero para apagar un incendio en la parte forestal de la empresa. Venga, eso no lo tenemos nosotros las empresas, de pronto algunas sí, chévere, pero pues mayormente tenemos que aterrizarlo. Colóquese el traje inífugo de bombero para atender el incendio. Pues debemos verificar si lo tenemos y si sí lo tenemos, si es acorde a las necesidades de la industria que manejamos, si las personas que lo van a utilizar mínimamente una vez se lo han colocado, si la talla le da a las personas que, porque estos uniformes vienen por tallas también, o que no me quede muy grande y que me tropiece, o que no me quede muy pequeño, que me sea insuficiente. Entonces, todo eso, vuelvo y les insisto, es de sentarse en ustedes, cada uno allá en su empresa, y aterrizarlo a sus realidades. Debemos tener un documento de referencia y es muy importante esto. Como hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, cuando vamos a hacer esa actualización, cuando vamos a hacer o vamos a tener ese requerimiento por parte de alguna autoridad, debemos tener aterrizados estos procedimientos. Es muy importante porque yo hago la claridad en esto y es que muchos sabemos que hay una probabilidad de que nos pase, pero también hay gran cantidad de personas que no creen que les va a pasar hasta que les pasa. Y entonces es cuando empezamos a revisar esos procedimientos. Venga, pero es que, un ejemplo, yo me dedico a servir comida a la mesa y estoy realizando un acto teatral en mis instalaciones que incluye fuego y que incluye aglomeración de público. ¿Hasta dónde alcanzan mis procedimientos para los que yo tengo establecidos de acuerdo a mi actividad económica para darle alcance a ese tipo de emergencias que se me puedan presentar? Un ejemplo. O si yo, sabiendo que voy a hacer ese tipo de actividades, pedí una asesoría de algún organismo que me puede indicar cuál es el procedimiento mejor que puedo tener para darle alcance a la probabilidad de que se me presente una emergencia de este tipo. Entonces, así es que de importante esta documentación, porque cuando pasa algo, es que vienen las autoridades y me dicen, bueno, por favor, dígame dónde está contemplado dentro de sus procedimientos operativos normatizados qué va a hacer en caso de incendio o conflagración de una persona que se encontraba realizando unos actos o una tipo de actividad de esta manera. Entonces, importante. Registro, pues ya saben, formularios o documentos que deben complementarse por parte del procedimiento. Ya estamos viendo una pregunta aquí en el chat, lo vamos a dejar para el final, ya estamos alcanzando la parte final. Ahorita le damos alcance a esa pregunta. Aquí tenemos más o menos, esta es la idea de un procedimiento operativo normalizado de una emergencia. Entonces, en la parte izquierda se encuentra el diagrama de flujo. Como les decía, está identificado dónde comienza, dónde termina. Y en la parte derecha hay una descripción un poco más detallada de qué se debe realizar. Entonces, por ejemplo, hay algo muy clave. Mire, ¿está capacitado en el uso de extintores? Entonces le dice sí, selecciona el tipo de extintor adecuado. Ok, si no, pues evacuación, porque si no está capacitado, mayormente no nos podemos, preferiblemente mejor no ponernos a inventar, porque aquí estamos realizando acciones inseguras. Muchos de ustedes de pronto dirán, venga, pero esto es básico, ¿quién no sabe manejar un extintor en caso de un incendio? Sin embargo, es muy pertinente que yo repase regularmente todos estos procedimientos, todos los equipos, los elementos. ¿Por qué? Puede pasar que yo nunca he tenido un incendio y tal vez a mí se me ocurre o yo vi en alguna parte que debo aplicar agua. Sin embargo, pues como lo vimos en algunas de las sesiones, no todos los incendios se apagan con agua y en algunas clases de fuego se generan reacciones violentas explosivas al aplicar agua u otras sustancias. Es muy importante. Esto es un esquema, esto es un bosqueo, espero que les haga sentido con lo anterior,
la información mínima que se debe tener para construir ese procedimiento operativo normatizado y aterrizarlo en un documento. Es muy importante aterrizarlo en el documento. ¿Por qué? Porque si no hay nada escrito, está susceptible a interpretaciones. Entonces, a mí me parece que debemos hacer esto. Sin embargo, cuando creamos estos documentos, aterrizamos la información. Ok, llega una persona que es muy habilidosa, que tiene mucho talento y tiene mucha capacitación en esto. Lo que puede hacer es levantar la mano y decir, señores, considero que el procedimiento operativo normatizado se puede realizar o tiene una oportunidad de mejora en este sentido. Damos los argumentos y de una manera muy constructiva se puede actualizar, se puede mejorar. Sin embargo, algo que desafortunadamente pasa, menos mal es en poca proporción, que una persona llega a un entorno laboral, viene muy bien preparado, viene muy bien estructurado. Sin embargo, hace caso omiso a esos procedimientos que le dice la empresa que debe aplicar ahí. Y cuando se presenta alguna afectación, en contraste a él, no lo van a medir con respecto a lo que hacía o no hacía en la empresa anterior. Es, de acuerdo a mi procedimiento operativo normatizado, aquí dice que usted preferiblemente debió haber hecho esto. Se puso en riesgo, hizo un acto inseguro, una imprudencia, una impericia, o por el contrario, actuó en negligencia. Entonces, esa es la importancia de estos procedimientos y que los tengamos. ¿Para qué? Disolver esos ruidos en la conversación, esos ruidos en la comunicación y que las personas sepan, en esta empresa se hace así, en esta oficina se hace así. Ok, que tiene oportunidad de mejora, todas, porque los documentos del sistema de gestión tienen oportunidad de mejora, pero es muy poco eficiente que yo no levante la mano, no diga nada y cuando pase la emergencia yo lo haga como a mí me parece que debe hacer. Vuelvo y les digo, en contraste no va a tener ese alcance o esa cobertura del procedimiento establecido por la empresa. Ya para terminar, de pronto no sé si con esto responda la pregunta, vamos a ver unos tips para la implementación de los procedimientos operativos automatizados. Entonces debemos identificar, hacer esa identificación de los riesgos específicos. Para las personas que se incluyen, que están aquí en este proceso de formación, y para las que no, es muy pertinente también, de alguna manera, y en cuanto a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, echarle una revisión, darle una revisión a la guía técnica 45, donde nos habla de los riesgos mayormente, su clasificación, cómo se puede ponderar, cómo se puede realizar esa valoración de los riesgos que a mí me aplican de acuerdo a mi actividad económica, de acuerdo a mis instalaciones, de acuerdo a mis procedimientos. Segundo, proceso de elaboración y aprobación. Importantísimo, involucra a todas las partes interesadas en la creación y revisión de los PONS. ¿Y esto por qué es importante? Mire, desde la parte gerencial estratégica hasta la parte operativa, deben tener claro y aportar su granito de arena en la construcción de los PONS. ¿Por qué? Primero, la visión estratégica de la empresa siempre nos va a, mayormente, sus lineamientos son en cuanto a la productividad, en cuanto a la actividad económica, a la comercialización, si son comercialización de productos, y la parte operativa es en el día a día. ¿Qué hacemos aquí? Muchas veces, si se hace solo arriba, pues puede estar en alguna manera desfasado con respecto o no aterrizado a lo que realmente vive el día a día la parte operativa. Entonces, por eso es que debemos involucrar a todas las personas. Y si no involucramos a todas las personas mínimamente, debemos dar a conocer y darnos a la tarea de dar a conocer los procedimientos operativos normatizados para que las personas sepan cómo se hace aquí. Este es el tercer punto, estrategia de socialización y capacitación. Entonces, debemos desarrollar un plan para que todos conozcan y entiendan los procedimientos operativos normatizados, al menos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, relevantes para mi empresa, para mi industria, para mi labor. Realización de simulacros de evaluaciones, disculpen. Entonces, aquí es muy importante lo que vamos a hacer la próxima semana. Los simulacros se aplican para esto, para revisar nuestros procedimientos operativos normatizados, encontrar esas oportunidades de mejora o reafirmar las buenas prácticas que podemos tener a nivel laboral.
Entonces, la invitación es a que ustedes se tomen el tiempo antes de la realización del simulacro, revisen cómo están sus procedimientos operativos normatizados. Este año, al menos a nivel nacional, se dio esa flexibilidad de que cada empresa, cada administración municipal decidiera a qué tipo de riesgo le apuntaban para hacer la evacuación. Porque no es la misma una evacuación de un movimiento telúrico, no es lo mismo una evacuación de un incendio o una fuga de gases, no es lo mismo un incendio en caso de una sonada o un atentado terrorista. En esencia, mayormente la evacuación, pero la atención, sí, es donde podemos parar y determinar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer. Actualización y mejora continua, siempre, siempre es importante que entendamos y tengamos la mente abierta para entender que hay oportunidades de mejora en todo lo que hacemos y lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces es muy importante siempre tengamos a la mano estas métricas de la efectividad, la eficiencia, la eficacia, el nivel de capacitación de nuestra gente. Realmente muy buenas personas en todo este tiempo de estar acompañando procesos de formación de brigadas de emergencia. Hay personas con muy buena voluntad, hay empresas con muy buena voluntad también, y sin embargo nos falta es siempre, como en las mejores orquestas, afinando, desde la dirección, afinando la orquesta para que funcione mejor. Y por último, pues esto hace parte del plan de emergencias de la empresa. Entonces, los procedimientos operativos son esa parte, así como la capacitación de las brigadas es un subproceso. La elaboración de los PONS también es otro subproceso que está enmarcado dentro del plan de emergencias, que a su vez responde toda esta normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esto espero que hayan podido, a grandes rasgos, de una manera muy simple, entender la importancia de los procedimientos operativos normalizados, cómo construir un procedimiento operativo normalizado, cómo revisar si los que tengo aquí en la empresa si son acordes, son pertinentes de acuerdo a mi actividad. Y si no, pues realmente es empezar a hacer, empezar a poner en marcha esas oportunidades de mejora y o ratificar esas buenas prácticas que muchos de ustedes tienen. Entonces, con esto, hasta aquí va el componente. Vamos, Claudia, si te parece, a hacer nuevamente la evaluación para ver cómo está nuestro público en cuanto a procedimientos operativos normatizados. Claro que sí, doctor John. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. ¿Qué significa PON en el contexto de seguridad laboral? A, Plan Operativo Nacional. B, Proceso Organizacional Normalizado. C, Procedimiento Operativo Normalizado. D, Programa de Optimización Nacional. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, Plan Operativo Nacional con un 7%, B, Proceso Organizacional Normalizado con un 8%, C, Procedimiento Operativo Normalizado con un 82%, D, Programa de Optimización Nacional con un 2%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, esto ratifica que con esta acción educativa las personas ya tienen claro, si bien es una definición, les hace sentido de que es un PON. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál no es un componente típico de la estructura de un PON? A, objetivo, B, presupuesto, C, alcance, D, responsabilidades. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, objetivo con un 3%, B, presupuesto con un 90%, C, alcance con un 4%, D, responsabilidades con un 3%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, aquí hacemos claridad, como le hice durante la capacitación, que no es que sea excluyente el tema del presupuesto, pero se debe definir mucho antes una partida presupuestal para atender emergencias. Muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué acción es clave en la implementación efectiva del PON? A, ignorar riesgos menores.
B, realizar simulacros regulares, C, limitar el acceso a los PON, D, evitar actualizaciones frecuentes. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ignorar riesgos menores con un 7%, B, realizar simulacros regulares con un 86%, C, limitar el acceso a los PON con un 4%, D, evitar actualizaciones frecuentes con un 4%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Muy bien, importantísimo, y pues también te hago la cuña para invitarlos a todos para que participen la próxima semana en el Simulacro Nacional de Evacuación, y aquí es la oportunidad para que ustedes revisen cómo es este procedimiento en sus empresas. Gracias. Doctor John, tenemos unas preguntas, aún alcanzamos a Sí, claro responder. que sí. Listo, entonces tenemos una de Juliet Buitrago, nos dice, los PON salen del análisis de vulnerabilidad, se deben tomar los que salgan de clasificación medio o alto, o se debe tomar todos. Pues realmente los procedimientos a grandes rasgos te indican cuál es el riesgo que afecta o te puede afectar a ti de acuerdo a tu actividad económica, de acuerdo a la dinámica de tu empresa. Entonces realmente no se trata, hasta donde alcanza la practicidad, es establecer a grandes rasgos, en grandes grupos, cuáles son los que mayormente te pueden afectar y, en consecuencia, estandarizar esos procedimientos. No quiere decir que no lo puedan hacer. Hay empresas que tienen diferentes tipos de PONs. Sin embargo, como esto es de conocimiento general, muchas empresas también se cargan de documentación y es poco práctico porque las personas no lo siguen. Muchas gracias, doctor John. Tenemos una pregunta de la señora Nancy Isabel Aguilera Morales. ¿Cómo puedo saber qué kit para el control de derrames debo utilizar? Ok, muy importante. Esto también depende de la sustancia o el material que tú manejes. Entonces, debes de definir primero, de acuerdo a qué material, si es líquido, gaseoso, si es material corrosivo, si es material que puede afectar al medio ambiente, a la salud, que si es inflamable, si es comburente, combustible. Entonces, de acuerdo a esto, realmente, y recomiendo la asesoría de un profesional de seguridad y salud en el trabajo, te puede indicar qué tipo de kit y qué alcance tendrías de verdad de utilizar un kit de derrames de acuerdo a la industria en la que te muevas. Muchas gracias, doctor John. Podemos contestar la última pregunta. Dice, ¿todos estos PON pueden incluirse en el plan de emergencia aplicados de acuerdo con la identificación de amenazas previas de cada empresa? Nos pregunta la señora Lili Tatiana Báez. Sí, es muy pertinente que dentro del plan de emergencias y la documentación del sistema de gestión deben estar incluidos los PON. Entonces, sí. Creo que aquí había una, no sé si de pronto lo alcanzas a leer. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un PON y un procedimiento? Sí, Así, del señor Edwin Ramírez Agudelo. ok, realmente no hay diferencia. ¿Qué es un procedimiento? Es una secuencia de acciones que tú realizas. ¿Qué es un procedimiento operativo normalizado? Cuando ya se enmarca y se estandariza para un grupo de personas, porque yo como persona puedo realizar procedimientos. Sin embargo, cuando es operativo y está normalizado, quiere decir que para este lugar se hace de esta manera. Espero que con esa explicación esté un poquito más claro el tema. Claro que sí. No sé si alcancemos, pero tenemos 2 minutos. ¿Cómo garantizamos la preparación de los integrantes de la brigada para que puedan reaccionar de forma adecuada? ¿Quién se hace responsable de estas capacitaciones? Ok, la empresa es la responsable de las capacitaciones a través de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el área de SCT o HSQ, y una gran componente de la capacitación, lo digo desde la experiencia, lo dan los mismos participantes. Puedes tener un modelo de capacitación súper poderoso. Sin embargo, las personas, primero, deben tener la voluntad de querer hacerlo. Segundo, tener esa capacidad de recibir instrucciones y estar constantemente capacitados. Se pueden reunir para prácticas, pero realmente la responsabilidad de la capacitación es de la empresa. Y obviamente es respaldado por su aseguradora de riesgos laborales. Doctor John, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Claudia, por la invitación y a los participantes por esa participación activa. Gracias. Muchas gracias, doctor John. En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toma San Andrés. Prepárate para la Semana de la Prevención Laboral. Del 30 de septiembre al 4 de octubre tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención de riesgos laborales. Cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. Los cupos son limitados y no te quedes por fuera, participa. Nos vemos en San Andrés. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o el enlace que habilitamos en nuestro chat. También queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleres.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.